Las cefaleas son sensaciones dolorosas de intensidad variable que pueden estar localizadas en el cráneo, en la parte alta del cuello o en la mitad superior de la cara, siendo en numerosas ocasiones episodios recurrentes e incapacitantes. Tienen una prevalencia muy alta, afectando a un 85-90% de la población y siendo un motivo frecuente de consulta. Aunque existen otros tipos, las cefaleas más frecuentes son las primarias, es decir, aquellas cuyo origen desconocemos, y dentro de estas las más frecuentes serían las migrañas. A la hora de evaluar una cefalea en la historia clínica debemos interrogar al paciente acerca del uso y abuso de medicamentos, teniendo en cuenta que hay medicamentos que como efecto secundario pueden ser responsables de la aparición de cefaleas, como ocurre con los antagonistas del calcio, los nitratos, los antihistamínicos, descongestionantes nasales, teofilina, IMAO o anticonceptivos orales. Puede ocurrir también de cefaleas por abuso de medicamentos, utilizados habitualmente en el tratamiento sintomático agudo de la cefalea. Esto es, la ergotamina, los triptanes, opioides, analgésicos simples como el ibuprofeno, paracetamol, ácido acetil salicílico, metamizol, etc. O bien combinaciones de analgésicos. El consumo frecuente de analgésicos por sí mismo es insuficiente para desencadenar el dolor. Es preciso una cierta predisposición por parte de la persona. En este caso debemos considerar también que la toma de analgésicos puede transcurrir en el tratamiento de una enfermedad concomitante y el aumento de la dosis puede condicionar una agravación del dolor de cabeza. Algunos estudios apuntan al paracetamol y los opioides como los más implicados en las cefaleas por abuso de analgésicos. En esto se debe quizá a que son los más consumidos, ya que en el caso de los analgésicos simples, estos serían los que menor riesgo potencial de desarrollar cefalea presentan. ¿Qué se considera un consumo frecuente o excesivo de analgésicos? Los criterios diagnósticos para las cefaleas debidas al abuso de medicación definidos por la Sociedad Internacional de Cefaleas son la toma de analgésicos simples 15 días al mes desde hace más de 3 meses, o bien la toma de otros medicamentos para el dolor, como ergotamina, triptanes, opioides o combinaciones de analgésicos, 10 días al mes desde hace más de 3 meses. La dieta supone también un factor importante que influye en un número importante de enfermedades. En el caso de las cefaleas, y más específicamente en el de las migrañas, el papel que pueden tener algunos alimentos como desencadenantes es muy controvertido, existiendo numerosos estudios en este sentido, con resultados que en ocasiones son contradictorios. No obstante, es evidente que no siendo la comida la causa del dolor de cabeza, sí que es capaz de iniciar o agravar crisis migrañosas por diferentes mecanismos. Los factores dietéticos influyen más frecuentemente en la migraña cuando se presenta aura que en otro tipo de cefaleas. Lo que parece estar más claro es que algunos hábitos dietéticos inadecuados, como saltarse la comida o comer demasiado deprisa, pueden ser factores favorecedores. Cuando se inducía el hambre de forma experimental, se observó que ésta era capaz de desencadenar e intensificar las crisis de migraña. En cuanto a los alimentos y bebidas, algunos de ellos se han testado de forma experimental, como las grasas, el chocolate, el vino tinto y la deprivación de agua, observándose un aumento en la incidencia de cefaleas. También se han testado el hielo, el agua fría y los helados, observándose que la temperatura puede tener también un cierto papel en este sentido. Algunos alimentos y bebidas pueden desencadenar migrañas. Los más comunes son aquellos con alto contenido en tiramina, histamina o fenilalanina, como los chocolates, los quesos curados y fermentados, carnes rojas, carnes procesadas con nitratos, marisco, vinos tintos sobre todo, pero también el blanco, la cerveza, incluida la cerveza sin alcohol, la soja fermentada y sus derivados, el chucrú, frutas y vegetales fermentados, es decir, excesivamente maduros, por ejemplo los plátanos muy maduros, cacahuetes y nueces, otros frutos secos, glutamato monosódico, aspartamo, el café y el té y extractos de levadura. Debemos también en este punto considerar aquellos alimentos que no estando en la lista el paciente pueda relacionar con el inicio de la migraña. Hay una serie de alimentos que por el contrario podemos aconsejar, ya que serían pobres en tiramina, y en este caso nos podemos referir a las carnes y pescados frescos, los huevos, los cereales, las frutas y vegetales frescos congelados o enlatados, la leche fresca, el yogur, helados o quesos frescos, legumbres, alimentos feculentos. Debemos considerar que cuanto más tiempo esté un alimento procesado o conservado o esté preparado mediante procesos de maduración o fermentación, existe una mayor posibilidad de que contenga estas aminas vasoactivas.
Por eso, las concentraciones pueden variar entre dos productos iguales de diferentes lotes. Indicar, por último, que puede haber situaciones en las que la alergia a algunos alimentos pudiera favorecer la aparición de migrañas, por lo que una restricción dietética orientada mediante la detección de anticuerpos IgG podría disminuir la frecuencia de los ataques. Los más frecuentes detectados en algunos estudios serían las especias, semillas y nueces, mariscos, almidón, aditivos alimentarios, algunos vegetales, queso, algunas frutas y productos azucarados. Como conclusión, podríamos decir que aunque desconocemos el origen de las cefaleas primarias y dentro de estas de las migrañas, existen una serie de factores que pueden favorecer su aparición y el desarrollo y duración de las crisis, de los que no debemos olvidarnos. Especialmente es importante considerar la alimentación y los medicamentos, ya que muchas veces no se pregunta al paciente por estos términos. Muchas gracias.